Gloria a Dios en las alturas. Damos gracias a mi Señor que nos da una nueva oportunidad para seguir llevando el mensaje de la predicación del Santo Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y le damos un fuerte aplauso al Señor en las alturas porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Predicamos la palabra de Dios tal como está escrito en la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo de mi Señor. En este preciso momento nos encontramos en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, con el tema Viviendo en el Espíritu. Para entonces, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, del Dios Todopoderoso, y la escritura de mi Señor dice de la siguiente manera: Querido amigo, por favor, usted no se me distraiga, siga al mensaje de nuestro Dios que es imprescindible, interesante, aleluya, para nuestras vidas. Gloria a Dios por toda la eternidad. Dice así la escritura del Dios del universo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito Dios. Es interesante, imprescindible, darnos cuenta a través de la Escritura el mensaje que ha dejado prescrito el Dios de los cielos para cada uno de nosotros. Y aquí nos advierte y nos da a conocer que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, esto quiere decir que tenemos un beneficio de parte de Dios, aleluya, que la persona haya prestado atención a la Escritura, a la palabra de Dios, y que teníamos que habernos dado cita desde hace mucho tiempo a leer la Escritura de Dios, para comenzar a obedecer los mandamientos. Y por medio de los mandamientos que Dios ha prescrito para el hombre, aleluya, tenemos las bendiciones de parte de Dios. Y aquí hay una. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La persona que se encuentre en el redil del Maestro de Galilea, pues no tiene ninguna condenación. ¿Por qué? Porque usted está dando cumplimiento a los mandamientos de el Dios que hizo este magistral universo. Escucha lo que sigue diciendo la Escritura. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a las corrientes de este mundo, los que no andan conforme a los vicios de este mundo y a los placeres que te ofrece este mundo vil y cruel. Es lo que quiere decir el trasfondo de este versículo. Más adelante sigue explicando la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo de el Dios Todopoderoso. Sino conforme al Espíritu, sino conforme a Dios. Aleluya. Sino conforme a los mandamientos, reglas, estatutos y leyes de Dios. Persona que se encuentra en el redil de Dios, obedeciendo todos los mandamientos de parte de Dios, pues Dios te da a conocer y ha dejado prescrito, aleluya, gloria a Dios, que a este varón de Dios que se encuentre en el redil de Dios, pues no tiene ninguna condenación porque se ha alejado todo lo que le ofrece este mundo vil y cruel sobre el asunto de los vicios existentes en este planeta Tierra. Se da cuenta, interesante poner asunto a lo que Dios nos dice a través de la Escritura
y con la ayuda del Espíritu Santo. Santo Samalaba arriba, Sasa, aleluya, bendito Dios. Y aquí le quiero hacer notar lo interesante e imprescindible lo que da a decir la escritura de mi Señor, cómo este varón de Dios, como es el apóstol Pablo, con semejante vocación, con semejante sabiduría que Dios le otorgó, cómo da a conocer, aleluya, la escritura de mi Señor a la iglesia que se encontraba en aquel tiempo en Roma. Ahí teníamos nosotros más hermanos en Cristo Jesús que estaban, aleluya, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y el vocero de Dios era este hombre llamado Pablo. Bendito Dios, santo, santo, santo. ¿Qué más sigue diciendo la escritura más adelante? Qué interesante se está poniendo este mensaje. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo expresa el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y de esta manera daba a conocer a la iglesia en Roma. Como le vengo diciendo, allí se encontraban nuestros hermanos cristianos congregados en aquella iglesia en Roma. Bendito Señor. Pero nos damos cuenta la inteligencia, la sabiduría de este varón de Dios, como es nuestro hermano Pablo, aleluya, cómo tenía la manera de explicar las escrituras del Dios del cielo. Señor, te doy un fuerte aplauso en las alturas porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Porque usted recuerde que la escritura de nuestro Dios nos ha dicho y nos ha enseñado cómo era Pablo en el tiempo antiguo antes de llegar al cristianismo. ¿Se da cuenta usted? Y es impresionante, impactante lo que nos dice el apóstol Pablo, porque él tuvo la experiencia directa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted cómo él era antes de venir al cristianismo? Él perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? Hacía males innecesarios con el hombre de Dios. Vea usted cómo es el asunto. Pero aquí da a notar la escritura de mi Señor cómo expresa ahora de diferente manera este varón de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta usted cómo es el asunto? ¿Por qué lo expresa esto él? Por la experiencia pasada de su vida. Y luego cuando vino al cristianismo, cambió totalmente su vida. Y esto es claro ejemplo que da a conocer, aleluya, para cada uno de nosotros. Obviamente, con la ayuda de nuestro Dios. Bendito Señor. Santo Samala para arriba. Sa, aleluya. Bendito Señor. Por favor, querido amigo, querida audiencia, respetable público, creación de Dios, es necesario prestar atención al mensaje que viene de parte de Dios
para poder captar y darnos cuenta qué nos manda decir el Señor y cómo tenemos que nosotros actuar. Todo esto que está declarando Dios a través de la Escritura son claros ejemplos a seguir para cada uno de nosotros, porque es necesario de que tu amigo, todos los hombres que vivimos aquí en esta tierra, tenemos que saber el mensaje de Dios, aprenderlo y ponerlo por obra para que nos vaya bien en esta vida. Solamente así el hombre será librado. Aleluya. Y te lo digo lo siguiente. Y el hombre, cuando viene al redil de Dios, se constituye, aleluya, en el cristianismo, constituye ya a ser cristiano, seguidor de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Lo que te quería explicar es que aliviará bastante, aleluya, el sufrimiento de la vida del hombre. Porque tenemos una guía. Dios nos guiará. Fíjate tú, y muchas de las veces nosotros ignoramos las cosas de Dios, entonces no sabemos por dónde acogernos, por dónde dirigirnos, por dónde caminar. Y ahí es que el hombre fracasa. Así, nosotros los hombres fracasamos cuando no tenemos una dirección. Es necesario tener la dirección de parte de nuestro Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor en las alturas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se relaciona el apóstol Pablo que él, antes de venir al cristianismo, pues practicaba delitos y pecados. Por la misma razón, da a conocer, aleluya, en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, que no es conveniente vivir como viven los hombres, sin Dios y sin esperanza. Eso acarrea pecado y muerte. Para entonces explica el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo le ha librado. Fuerte el aplauso al Dios de los cielos, al Dios de la Escritura. Santo Sambalaba arriba, aleluya, bendito Dios. Qué interesante es llegar a saber el mensaje de nuestro Dios. Fíjese usted la vocación de este varón de Dios como es el apóstol Pablo, aleluya, cómo se dejó enseñar por su Dios, por nuestro Dios, y le otorgó una inteligencia bastante valiosa y grande. Y yo le voy a hacerle notar lo siguiente. Este hombre, en el tiempo de antes de llegar al cristianismo, este hombre era bastante preparado. Sabía las escrituras hebreas como usted no tiene idea. A cualquier persona se le paraba y hablaba sobre, aleluya, del Antiguo Testamento. Se lo sabía como nosotros conocemos en esta vida secular, aleluya, de memoria. ¿Se da cuenta usted? Aleluya, bendito Dios. Pero luego, cuando vino al cristianismo, el Señor Dios Todopoderoso lo pulió, lo puso finito, aleluya, gloria a Dios, y fíjese usted, Dios lo constituyó en uno de los discípulos más grandes de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Santo Sambalaba arriba, aleluya, bendito Señor. ¿Quieres tú, querido amigo, ser uno de los grandes, aleluya, discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Yo de ti me doy prisa, acelero los pasos y vengo a ponerme de acuerdo con el maestro de Galilea para
aprender todo lo que es relacionado, aleluya, a lo espiritual, todo lo que es relacionado al contenido de Dios. Santo Zambalaba arriba, Sasa, aleluya, bendito Señor. Pero dejémonos que la escritura del Señor Dios Todopoderoso nos siga enseñando, diciendo, aleluya, el mensaje que ha dejado prescrito el Dios de los cielos, el Dios de la escritura. Aleluya, mira lo que dice la escritura, presta atención y por favor no se distraiga, querido amigo, respetable público, aleluya, bendito Dios, creación de Dios. Mira lo que dice el Señor. Porque lo que era imposible, dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, para la ley, por lo cuanto era débil por la carne. ¿Se da cuenta? La naturaleza del hombre es difícilmente que pueda cumplir con la ley de Dios. Y la ley terrenal también. Siempre se salta las vallas el hombre, porque el hombre quiere vivir a sus anchas, sin obedecer a ninguna persona, tanto como Dios, como el hombre que lleva aquí la autoridad. ¿Se da cuenta usted? Hoy por hoy vemos a nivel de este globo terráqueo, aleluya, las discordias que hay entre la autoridad terrenal y los ciudadanos. ¿Se da cuenta? Pero dejemos que nos siga diciendo la escritura. Es mucho más imprescindible, interesante. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, ¿se da cuenta usted? Aleluya. Por cuanto era débil la carne. Vuelvo nuevamente a indicarle. El hombre, aleluya, la naturaleza le hace desobedecer. La naturaleza del hombre está inclinado a hacer lo malo, a hacer prácticas de los vicios que le ofrece este mundo. Oiga, y con todo esto Dios lo ha llamado a los vicios de este mundo delitos y pecados. Y el hombre se va a meter ahí en un embrollo, porque nada bueno tiene los vicios de este mundo, a más de ser costosos. Lo que le quiero prescribir aquí y le quiero decir de la siguiente manera, los vicios que existen en este mundo al hombre lo corrompe y lo daña, lo distorsiona en su totalidad los caminos. Por donde quiera que el hombre ande, va a tener problemas por consumir los dichosos vicios. Mire cómo le quiero explicar en esta manera para que usted se dé cuenta precisamente donde usted y yo tenemos que obviarlo. Maldita la hora, le diría yo así, que existe estos vicios en este globo terráqueo. Es un mal innecesario para la vida de nosotros los hombres. Damos un fuerte aplauso al Señor en las alturas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, pues fíjese usted lo que venimos diciendo, lo que viene diciendo el Señor a través de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Usted recuerde esto. Dios hizo una obra impresionante a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué nos comenta la Escritura? Pues fíjese usted, Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. Le digo esto para que usted siga al mensaje y se dé cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en este planeta Tierra a la estatura de nosotros los hombres.
con cómo nosotros tenemos la naturaleza de la inclinación a consumir los vicios de este mundo y hacer pecado. Pues mira, Dios en su majestad, en su inteligencia, fíjese usted, pues nos mandó delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de cada uno de nosotros. Pero fíjate tú que Él, estando tal como nosotros estamos ahora presentes en este mundo, en esta tierra, pues Él no hizo pecado, no consumió los vicios de este mundo. Fíjate tú. Entonces, clarísimo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que sí el hombre puede abstenerse de pecar, de consumir los vicios de este mundo y andar en las corrientes de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, durante la estadía aquí en esta tierra que Él estuvo, pues no cometió pecado, dice la Escritura. Entonces, eso quiere decir que nosotros, los hombres, también podemos obviar cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Clarísimo ejemplo a seguir cada uno de nosotros. Entonces, fíjate tú, delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices, pues, ¿qué quieres que te diga? Dios dio clarísimo ejemplo a través de su unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que sí se puede bloquear, parar al pecado. Santo Samalaba arriba, Sasa, aleluya, bendito Dios. Pero, ¿qué más sigue diciendo la Escritura? Básico este versículo 3 del 8 del libro de los Romanos. Tremenda la explicación que nos da Dios en la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo varias veces fue tentado por el pecado. Varias veces fue tentado por Satanás y los demonios. Pero Él se defendió con la palabra, aleluya, del Dios Todopoderoso. Vea usted cómo es la enseñanza que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cómo nosotros tenemos que parar una vez por todas el pecado. ¿Se da cuenta usted? Aleluya, gloria a Dios. Y dice aquí, clarito lo dice la Escritura. Oiga, escuche lo que dice. Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjese usted, nuestro Señor Jesucristo paralizó al pecado una vez por todas. ¿Se da cuenta usted? Porque yo le quiero explicar de la siguiente manera. Quiero que tú, amigo, te me des cuenta y no te me distraigas. Aquí el problema que nosotros tenemos los seres humanos, aleluya, gloria a Dios, es con el pecado. Hombre que consuma el pecado acarrea la muerte, acarrea desgracia. Los vicios de este mundo, Dios le ha llamado delitos y pecados. Eso es veneno para nosotros los hombres. El problema radical que tenemos nosotros los hombres es con el pecado. El pecado, aleluya, apartado, el pecado es el culpable de que Dios se haya separado del hombre. ¿Te das cuenta tú? Y detrás de el pecado está Satanás y los demonios. Vuelvo nuevamente a decirte, el hombre que consuma los vicios de este mundo quiere decir
que peca a diestra y siniestra, eso le acarrea catástrofe, desgracias. ¿Sabe lo que te quiero decir? Y aún más, te explico de la siguiente manera, acarrea la muerte. ¿Te das cuenta cómo es el asunto? Aleluya, gloria a Dios. Pero déjame decirte que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aquí hay dos sitios para el hombre, el cielo y el infierno. El cielo para los hombres obedientes y el infierno para los hombres desobedientes. Aquí escoges tú. Pero lo que está escrito, escrito está. Esto es palabra de Dios. Dios dijo, cielo y tierra pasará, pero más mi palabra no pasará. Entonces, lo que ha dejado escrito Dios, escrito está. Bendito Señor. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Tremendo e impresionante es la escritura del Dios de los cielos. Sigue prestando atención al mensaje que te envía a ti, querido amigo, tu Dios, nuestro Dios, y le damos un fuerte aplauso al Señor en las alturas. Santo Samalaba arriba, Sasa, aleluya, bendito Señor. Para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley, pues fíjate tú, nuestro Señor Jesucristo vino a que se cumpliese la ley. Él no ha venido a quitar la ley. Él no ha venido a abrogar la ley. Por medio de su conducta, por medio de la disciplina de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él, bloqueó a los vicios de este mundo, bloqueó al pecado. Fíjese usted cómo fue el asunto. Dejó clarísimo ejemplo que sí se puede vencer al pecado con la ayuda del Dios Todopoderoso. Bendito Señor, Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Señor. Pero aquí declara la Escritura de la siguiente manera, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Se da cuenta? Pues bloqueando al pecado. Entonces ahí sí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué ley? La ley del Dios Todopoderoso, pues, los mandamientos, reglas, estatutos y sus leyes. Aleluya. Y también podemos cumplir con las leyes terrenales. ¿Te das cuenta? Así no quedamos mal, ni con Dios ni con la autoridad terrenal, porque las dos leyes pertenecen al Dios de los cielos. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Señor. Que no andamos conforme a la carne, que no andamos consumiendo los vicios de este mundo, que no andamos, aleluya, gloria a Dios, haciendo pecar a la carne. Hay que bloquear al pecado. ¿Cómo? Con la ayuda del Dios de los cielos. Sino conforme al Espíritu, sino conforme al Espíritu, sino conforme a los mandamientos que Dios ha prescrito y ha diseñado para cada uno de nosotros. Santo Samalabarriba, sa, aleluya, bendito Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿te das cuenta? Aleluya. Eso nos está dando a conocer el Señor en este momento. El hombre que alimente a la carne con los placeres de este mundo, con los vicios de este mundo, y se involucra en las corrientes de este mundo, imagínate qué produce, qué es lo que produce, qué dice Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿te das cuenta? Aleluya. Tú, hombre, alimentas a la carne con los vicios de este mundo, pues eso Dios lo ha llamado delitos y pecado, y eso te acarreará la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿te das cuenta? Aleluya. El ocuparse en los mandamientos, reglas, estatutos y leyes de Dios, y estar el hombre día y noche pensando en Dios, aleluya, gloria a Dios, siempre centrado y entrado en Dios, pues el hombre
tiene abundancia vida y abundancia paz. Nunca verás al hombre de Dios, aleluya, entrometerse en problemas. Nunca acarreará catástrofe. Dios lo librará. El hombre de Dios será librado por el Dios que hizo este magistral universo impresionante e impactante. Santo Samalabarriba Sasa. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Obviamente, pues tiene una lógica, aleluya, que el hombre que consuma, aleluya, los vicios de este mundo, aleluya, gloria a Dios, ¿qué tiempo va a tener para encontrarse con su Dios, con nuestro Dios y comenzar a obedecer? Pues imposible le va a ser. Esto es totalmente adverso, contrario a la voluntad de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Te das cuenta hasta dónde llega, aleluya, la obra del pecado. Maldita la hora, aleluya, gloria a Dios, que exista esta catástrofe, esta enfermedad, ¿cómo le podría decir yo? Aleluya, gloria a Dios, sobre el pecado. Aquí tenemos un problema grande. El hombre tiene un problema grande con el Dios de los cielos, que es el pecado. El pecado es el que ha apartado a Dios del hombre. Y aquí sigue diciéndonos del Señor, por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios. Hombre que practica el pecado huele a putrefacto delante de Dios. Bendito Señor. ¿No ves que Dios es 3 veces santo? ¿Qué te crees? ¿Que Dios es cualquiera? Aleluya. Bendito Señor. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Hombre que practique el pecado es imposible que se pueda sujetar a la ley de Dios. Ni siquiera a la ley de Dios, ni tampoco a la ley de la autoridad terrenal. Y ambas leyes son de propiedad de Dios. Date cuenta, el hombre siempre anda enfrascado en problemas. Ni tampoco pueden. Mire usted, bendito Dios. Ni tampoco pueden. ¿Qué van a poder? Pues si están pensando solamente en los placeres de este mundo, que quieren ir a hacerle divertir a la carne, llenarle de todos los vicios de este mundo. ¿Qué tiempo van a tener aquellos hombres que andan en esas prácticas? ¿Qué tiempo van a tener para Dios? Ninguno. Por eso dice Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo lo que acaba de decir Dios en la Escritura, oiga. Bendito Dios. Y los que viven según la carne, esto quiere decir los que andan practicando el pecado a diestra y siniestra, alimentando a la carne, no pueden agradar a Dios. Mire cómo Dios sabe todo, sabe la condición del hombre, sabe todo. ¿Qué dice más adelante? Dejemos que Dios nos hable a través de la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se da cuenta? La persona que está en el redil de Dios, la persona que está obedeciendo los mandamientos de Dios, Dios prescribe en la Escritura de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les decía de esta manera a la iglesia en Roma, a nuestros hermanos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne. Mire usted cómo dice el Dios de los cielos, sino según el Espíritu, sino según los mandamientos de Dios. Quiere decir aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
¿Sabe por qué lo dice así el Señor? Porque Dios se da cuenta de que tú no le obedeces, que tú no cumples con los mandamientos de Él, que Dios sabe que tú no eres del redil de Dios, porque si fuese el hombre del redil de Dios, pues cumpliría con los mandamientos del Señor, pues, y el Espíritu del Dios Todopoderoso moraría en tu vida y en el corazón. ¿No ves que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso? ¿Te das cuenta? Dios es fácil, aleluya, que Él se dé cuenta la condición del hombre aquí en esta tierra. Dios te observa detenidamente los movimientos que tú haces aquí en la tierra, sean buenos o sean malos. Todo lo sabe el Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Aleluya. Pero qué precisa es la escritura de mi Señor, como nos comenta. Aleluya. Ajá. Pero dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Más arribita le voy a leer, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire usted, obviamente el hombre que no está en el redil de Dios, pues está involucrado en los vicios de este mundo, pues está pensando solamente en los placeres del mundo. Solo en eso. Piensa distraerse, darle gusto a la carne. Se da cuenta, la naturaleza del hombre es siempre hacer el mal. Pero ya nos ha dicho el Señor cómo tenemos que nosotros retenerlo, que sí hay la posibilidad grandiosa con la ayuda de Dios, pues bloquear los deseos de la carne que tienden a ir a cometer delitos y pecados. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Un poquito de agua. Dice más adelante la escritura de mi Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tiene toda la razón el Dios de los cielos. Señor, es impresionante lo que usted nos ha dejado. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El pecado produce la muerte espiritual y física. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Impresionante, oiga, como nos dice el Señor. Pero el ocuparse en Dios, pero el ocuparse en obedecerle, pero en ocuparse en cumplir con todo lo que Dios ha prescrito y ha diseñado al hombre para que le obedezca, pues tendrá vida y paz. ¿Se da cuenta usted? Lo dice y lo certifica y lo ha prescrito en la Escritura nuestro Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. ¿Quién nos da la paz? Dios. No como la da el mundo, sino como la da el Creador, el Diseñador, el Señor Jehová de los ejércitos. El Dios magistral. Mire usted cómo hice este asunto. Por favor, preste atención. Un poquito me quería agargantar porque me hacía falta agüita y he tomado el líquido vital y Dios
me ha ayudado con la garganta para seguir llevando el mensaje del Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya, gloria a Dios. El pecado es veneno para la vida del hombre. ¿Se da cuenta? El pecado mata, el pecado destruye, el pecado aparta a Dios del hombre. Y ahí el hombre queda sin Dios y sin esperanza. Y encima viene la catástrofe. Por eso vemos en esta vida actual, aleluya, como la creación de Dios. El hombre vive totalmente mal. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta usted? El pecado separa de Dios del hombre, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se da cuenta usted? Hombre que practica el pecado, pues no puede jamás cumplir con los mandamientos de Dios. No pueden. No se puede, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Se da cuenta usted? A los requisitos de Dios, mandamientos, leyes. ¿Se da cuenta? Ni tampoco pueden. No se puede. Hay una barrera. Está separado el hombre de Dios por este maldito pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo. Tremendo. Escucha, amigo, por favor, no consumas los vicios de este mundo. No andes en las corrientes de este mundo, ni tampoco andes en los placeres de este mundo. Por ahí se escucha a los hombres que dicen que andan cometiendo y consumiendo los vicios de este mundo. Ellos se alegran y dicen, esto es vida, dicen. ¿Se da cuenta? Porque la naturaleza del hombre es así. La naturaleza del hombre dice a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Pero ¿qué dice más adelante la Escritura? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esto hablaba así el apóstol Pablo a la iglesia de nuestros hermanos que estaban en Roma, inspirado por el Espíritu Santo. En este caso, Dios mismo lo decía a través de este varón de Dios, como es el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el Señor Dios Todopoderoso, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Bendito Dios. ¿Cómo explicaba el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a nuestros hermanos allá en la iglesia en Roma? Clarito. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues persona que obedezca a Dios y tiene el Espíritu Santo del Señor Dios Todopoderoso, pues esa persona es de propiedad de Dios. Pero en el momento que el Espíritu Santo no habita en esa vida, en ese corazón de ese hombre, pues dice aquí la Escritura, no es del Señor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa persona no está en el redil del Señor.
está ocupado por otra persona ese corazón, esa vida. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Dios ha dicho que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, Dios vive en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero hay que tener mucho cuidado en obedecer a Dios con todo lo que ha prescrito. Aleluya, gloria a Dios. Y ha diseñado al hombre para que le obedezca sus mandamientos. ¿Se da cuenta usted? Hombre que obedezca a Dios, pues el Espíritu Santo del Señor va a morar en tu vida, en tu corazón. Pero si el hombre deja de obedecer a Dios, pues el Señor se retira. Se va de nuestras vidas y de nuestro corazón. Eso quiere decir que el hombre se ha descuidado. No ha prestado atención a los mandamientos de Dios. Pues entonces quiere decir que tú estás obedeciendo a otra persona y que no es el Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta tú? Y aquí te describo y te hago notar que una vez que el hombre no tiene al Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, pues tú andas en los deleites y los placeres de este mundo, consumiendo los vicios de este mundo y haciendo pecado a diestra y siniestra. Y tras de todo eso está Satanás y los demonios. A Satanás no le conviene de que el hombre obedezca a Dios. Pero que el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás, y te eche a lugares secos y sin reposos. Santo Sambalaba arriba. Sa, aleluya. Bendito Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pero si Cristo está en vosotros, dice, más atrasito le leo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Claro, tú no lo alimentas con los vicios de este mundo, no lo alimentas con pecado. Está muerta la carne. Aleluya. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Tremendo lo que habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a causa del pecado, mas el Espíritu vivifica a causa de la justicia. ¿Se da cuenta usted? Aleluya. Aquí notamos claramente en la Escritura que a la carne lo podemos dominar, podemos sostener, no consumiendo los vicios de este mundo, los placeres de este mundo, los deleites de este mundo, no alimentándole con todo lo que es vicios. Se da cuenta que Dios ha llamado delitos y pecados. De esa forma, sostenemos a la carne para que no se vuelva rebelde. Y entonces sujetamos de esa manera y podemos nosotros obedecer al Dios de los cielos. ¿Se da cuenta? Aleluya. Mas el Espíritu vivifica a causa de la justicia. Bendito Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos vamos a quedar aquí y luego posteriormente seguiremos llevando a continuación el resto que nos falta de esta predicación sobre viviendo en el Espíritu. Ese es el tema. Padre querido, en el nombre de Jesús te doy gloria y honra a tu nombre, Señor, sin palabras. Señor, a obedecerte tus mandamientos, Señor, que bien hace para nosotros los hombres. Es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este maná. Lo he sentido en mis labios, en mi paladar. Delicioso, rico, sabroso, impresionante, Señor, el mensaje. Alabado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. De verdad, Señor, gracias, gracias eternamente, gracias.
amado Dios. Amén, amén. Querido amigo, date prisa, no te quedes allí estático. Acelera tus pasos. Te invito a que ores a nuestro Señor Jesucristo para que te perdone de delitos y pecados. Ora conmigo. Señor Jesucristo, he escuchado atentamente tu palabra. Señor, me ha hecho eco en mi vida. Me presento delante de ti como trapo de inmundicia, Señor, a recibir el perdón de mis delitos y pecados. Y luego escríbeme en el libro de la vida mi nombre y apellido cuando yo muera en este mundo vil y cruel y vaya a su presencia, Señor, por favor. Y me lea mi nombre y apellido y él pueda decir, heme aquí, aquí estoy, Señor. Y gloria a Dios en las alturas. Amén, amén. Por favor, querido amigo, este mensaje que haya llegado a usted, compártalo. Y Dios le bendecirá su vida. Amén, amén. Lluvia de bendiciones para Sudamérica, lluvia de bendiciones para Centroamérica, lluvia de bendiciones para Norteamérica, lluvia de bendiciones para el continente latinoamericano, lluvia de bendiciones para la Unión Europea, donde se está llevando el mensaje de la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lluvia de bendiciones para el África, lluvia de bendiciones para el continente asiático. Dios le bendiga y Dios le guarde, morador de este planeta Tierra. Amén, amén, amén.